Bueno, hoy vamos a hablar en los próximos minutos de People Analytics y de cómo podemos aplicarlo en nuestras organizaciones. ¿Sí? Vamos a tratar de compartir una metodología, vamos a tratar de compartir algunos tips para que puedan empezar a implementar esto. A lo largo de la mañana, como bien decían, estuve escuchando a los otros oradores, recién de hecho en el panel hablaban mucho de medir, ¿sí? Recién Dalcy decía, si no medimos no podemos mejorarlo, así que bueno, me han dado mejor pie imposible para venir a hablar de este tema. Bueno, me presento, ya me han presentado, no tengo mucho más para decirles. Mi nombre es Pablo Senra. Además de estar acá, vivo en LinkedIn también, así que si quieren podemos conectar por ahí. Estoy todo el tiempo conversando sobre estos temas. Y vamos a empezar por responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es People Analytics? No sé cuántos de ustedes están familiarizados con este término. Si quieren, cuéntenme más o menos quiénes se dan una idea de qué es People Analytics levantando la mano. La estrategia de medición más antigua que tenemos en la humanidad, pocos. Así que vamos a arrancar, ¿sí?, a explicar un poco qué es People Analytics. Y cuando hablamos de People Analytics, lo que estamos diciendo es una metodología que nos va a permitir salir a combatir los sesgos que todos tenemos a la hora de tomar decisiones, las subjetividades, la toma de decisiones basadas en las opiniones. ¿Sí? Nos va a dar una metodología para poder basar nuestras decisiones en datos. ¿Sí? Podríamos complicarlo mucho más, pero la verdad es que es eso. ¿Sí? Vamos a cambiar la forma en que tomamos decisiones. Y vamos a pensar realmente qué es lo que genera impacto para la organización. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, para poder llevarlo a tierra, para poder bajarlo a un ejemplo del día a día. ¿Sí? Vamos a tratar de pasar de opiniones a insights. Insights es claves que descubrimos en los datos. Entonces, imaginemos que estamos en una reunión y alguien presenta este comentario, ¿no? Siento, empezamos con la palabra siento, que hay un montón. El montón puede ser mucho, poco, no sabemos, ¿no? Un montón, ¿cuánto es? Entonces, dice, siento que hay un montón de gente ausente este mes. Bueno, lo primero que nos podemos preguntar es si esto será verdad o no. Y por otro lado, vamos a ir a los datos y vamos a tener una primera aproximación, una primera referencia. Entonces, por ejemplo, podríamos responder, hubo 642 ausencias este mes. Yo les podría preguntar a ustedes qué les parece, si es mucho o poco. Y seguramente no me van a poder decir nada, porque no tenemos contra qué compararlo. No tenemos un estándar, no tenemos una referencia para decir, es mucho o poco. Esto pasa un montón. Quizás midan rotación, quizás cada uno de los indicadores más tradicionales de recursos humanos y a veces no sabemos qué significa. Una rotación del 20%, ¿es alta, es baja? Bueno, necesitamos contexto, necesitamos poder compararlo contra algún estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos un KPI, ¿no? El KPI de ausentismo agarra las ausencias, las divide por las jornadas laborales planificadas y me dice, bueno, tenés un 12% de ausentismo. Bueno, ahí seguimos sin saber todavía si es mucho o poco, pero lo comparamos contra el promedio anual y vemos que lo duplicamos, que estamos 6 puntos porcentuales arriba del promedio. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos un problema. Houston, we have a problem, ¿no? O sea, agarramos y ya tenemos una claridad de que realmente estamos por encima del promedio. A partir de eso tenemos que entender cuál es la causa, ¿no? Y ahí es donde aparece el insight. El insight nos va a decir una causa, nos va a permitir identificar cuál puede ser el motivo de que se haya disparado el ausentismo de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir investigando en los datos. Primero vimos la cantidad de ausencias, lo relacionamos con las jornadas planificadas y después fuimos a investigar los motivos. Y bueno, nos damos cuenta que el motivo es que estaba vinculado con un incremento en los casos de gripe. Y a partir de eso, ¿sí?, vamos a poder desarrollar una acción. Por ejemplo, en esta empresa deciden hacer una campaña de vacunación antigripal. ¿Bien? Entonces, pasan los colaboradores por una campaña de vacunación antigripal. De hecho, debo decirles que cuando hablamos de contagios, la gripe no es lo único contagioso. Les voy a proponer una situación. Imagínense en sus trabajos, ¿sí?, si tienen al jefe cerca, no piensen en el trabajo actual por las dudas, e imagínense que la persona con la que trabajan día a día, que se llevan bien, que interactúan a diario, se va a otro trabajo. Viene y les cuenta, voy a renunciar, me voy a otro trabajo. Pasan 2, 3 semanas, nos juntamos a tomar un café, una cerveza, y la persona nos dice, la verdad que estoy bárbara en el nuevo trabajo, súper contenta de haber cambiado. Levante la mano a quien se le cruza por la mente la pregunta,
¿llegó el momento de irme yo también? ¿Quién? Levanten bien la mano si los veo, pues si no, no me doy cuenta, ¿eh? ¿Pocos? ¿No les pasa más? Qué fieles que son, ¿eh? Hay muchos jefes cerca, parece. Muchos jefes cerca. Ese efecto, ¿sí? Ese efecto se llama efecto de contagio del turnover, o las ganas de irnos a otro lugar, de seguir a un compañero. Y hay un estudio que lo midió, de un equipo que es el equipo de una herramienta tecnológica que se llama Visier, que calculó el impacto que tiene esto, y ellos calcularon que, por ejemplo, en equipos donde una persona se va, las personas que quedan son un 9% más propensas a irse que los que no están en ese equipo, ¿sí? Esto es un predictivo de salida, por ejemplo. Nosotros a partir de esto podríamos decir, che, si alguien se fue del equipo sin hacer mucho más, teniendo información de este estilo, podríamos decir, bueno, vamos a hablar con el resto de los colaboradores del equipo para entender si hay un riesgo real de que se vaya alguien más, ¿sí? Porque es un efecto arrastre. Y esto suele pasar, según el estudio y lo que se ve en el gráfico, lo que está diciendo es que más o menos ese efecto se da el pico entre los 60 y los 90 días de que se haya ido la primera persona del equipo. Volviendo a nuestro ejemplo de la gripe, vamos a presentarlo con un gráfico. Entonces, fíjense, tenemos un eje vertical donde calculamos el ausentismo por enfermedad, ¿no? Esta métrica que hablábamos recién, cantidad de ausencias sobre jornadas laborales. Y un eje horizontal donde presentamos los diferentes meses del año. Ya hicimos la campaña de vacunación antigripal, se fueron a vacunar recién mientras le contaba lo del contagio del turnover y calculamos el ausentismo a lo largo del año, ¿no? Entonces esta línea verde nos dice cuál es el ausentismo y la línea punteada nos marca el promedio. Seguimos teniendo un pico en determinado momento del año. Si yo lo veo, ¿sí? Ese pico sigue siendo muy alto y cuando lo relaciono con los meses del año veo que está vinculado a la época invernal. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasaba el año pasado, ¿sí? Entonces traemos la información del año previo y vemos que también existía ese pico que lo logramos bajar un poco. Pero invertimos un montón de plata en vacunar a la gente contra la gripe y de hecho participó el 85% de la gente de esa campaña de vacunación. Eso es una inversión muy grande y el impacto que tuvo no fue tan alto. Entonces nos vamos a preguntar qué pasó, ¿sí? Sería la pregunta lógica. ¿Por qué invertimos tanta plata en vacunar a la gente si al final no logramos bajar el ausentismo por gripe, ¿no? Estamos hablando de ausentismo por enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hablamos de análisis de datos? Y vayan viendo que son pasos que vamos dando, ¿sí? Esta es la idea de compartirles hoy en esta dinámica. No es salir a medir determinada cosa, sino poder ir implementando una metodología y respondiendo preguntas. Entonces acá nos preguntamos por qué la campaña no tuvo el éxito esperado. Y cuando vamos a analizar datos, ¿sí? Vamos a analizar información, le pedimos al equipo de medicina laboral las fechas de vacunación y claro, le hicimos medio a las apuradas, nos dimos cuenta sobre la marcha, entonces se fueron a vacunar durante el pico. Nos compartió la gente de medicina laboral las fechas y cuando salimos por otro lado a investigar información de cuánto tarda la vacuna en hacer efecto, el Ministerio de Salud dice que tarda 14 días. Y mientras tanto te podés seguir enfermando, entonces llegamos tarde este año. ¿Qué vamos a hacer? El año que viene vamos a recomendar adelantar la campaña 30 días antes. Ya sabemos que pasa esto, que puede volver a repetirse. Tenemos el ok para invertir dinero en esta campaña de vacunación antigripal y evitar este pico que genera sobrecostos en pago de horas extras, quizás en un sobredimensionamiento de la nómina. Entonces vamos a tratar de hacer la campaña antes para evitar el pico y calcular el impacto que tiene en ausentismo y en sus posteriores costos, ¿no? Entonces fíjense que lo que hicimos fue contar una historia a partir de indicadores súper simples, ¿no? O sea, calculamos el ausentismo, la cantidad de ausencias, las jornadas laborales planificadas y fuimos a ver qué pasaba, ¿sí? Con esa información. Y esto que les cuento, ¿sí? Lo podríamos entender como un proceso donde vamos cumpliendo con diferentes pasos. Lo primero que tendríamos que tener, ¿sí? Veíamos recién, es una pregunta relevante. Algo que nos permita orientar nuestro análisis. Yo lo voy a pasar rápido ahora porque vamos a ir paso a paso viendo tips para que puedan aplicarlo en su día a día. Una vez que tenemos eso, vamos a tener que buscar qué datos necesitamos y ahí vamos a ver que hay que hacer un proceso, ¿no? Para poder prepararlos para el análisis. Luego vamos a analizar, propiamente dicho, ¿sí? Que generalmente cuando hablamos de People Analytics, cuando hablamos de medición, pensamos que el proceso puntual es este, es realizar el análisis, salir, presentar un tablero, y se acabó, y en realidad hay pasos antes y pasos después, ¿sí? Una vez que hicimos el análisis, vamos a investigar qué pasa con ese análisis, encontrar
insights o claves. ¿Sí? Pensémoslo como claves que nos aportan información de cuál puede ser la causa. Más allá de lo que se opine, más allá de lo que se vaya diciendo, tratar de identificar en los datos cuál es la vinculación real que hay entre ese problema y lo que nos va diciendo los datos. Vamos a construir una historia, como veíamos recién, tratar de compartirlo de una manera que sea simple para interpretar y tomar decisiones. Y una vez que tomemos decisiones, vamos a implementarlas y vamos a volver a evaluar, ¿sí? Eso es lo que veíamos recién con este ejemplo, que analizábamos ausentismo, tomábamos una decisión y volvíamos a analizar y a medir el impacto. Entonces vamos a recorrer este framework a lo largo de estos minutos para poder acompañarlos en cómo pueden implementarlo. Y lo primero que les quiero decir, se puede implementar en cualquier organización, y recién lo contaban en el panel, ¿no? O sea, la importancia de medir para poder alinearnos, para poder tomar decisiones y para poder justamente mejorar el rendimiento, ¿no? Pero no me quiero anticipar, así que me voy justamente a contarles un poquito sobre este primer paso que va a ser sobre definir preguntas relevantes. Pero acá me olvidé que tenía una en el medio, que era la definición de People Analytics, discúlpenme. Entonces, si lo quisiéramos definir, ¿sí? Y vieron que recién yo les hacía pasos, ¿no? A lo largo de este camino de 6 pasos donde vamos recorriéndolo, y nosotros vemos que entonces podríamos decir People Analytics no es una tecnología, no es medir solamente, sino que va a ser una metodología de cómo nosotros tomamos decisiones. Es el desarrollo de un mindset de pensamiento crítico. Y a mí me encantó escuchar a los oradores anteriores, porque hoy justamente Juan David hablaba de tener conversaciones desafiantes, ¿sí? De poder preguntar y de poder ir contra el status quo, digamos, ¿sí? Y en esa línea, ¿sí? El pensamiento crítico que va a aportar y que nos va a permitir los datos, basar nuestras decisiones en eso, nos permite justamente apoyar y ir a debatir sobre cuestiones que quizás están muy establecidas y que desde la opinión no deja de ser un debate de opiniones que nunca se sabe cuál es el correcto. Entonces, pensemos en esto, ¿no? People Analytics como una metodología para buscar respuestas, ¿sí? Que las vamos a ir a buscar ¿dónde? En los datos. ¿Y cuál va a ser el foco? Bueno, el foco va a estar vinculado justamente al negocio, ¿sí? Y ahí lo primero que quiero presentar como este proceso es justamente esta idea de definir preguntas relevantes y de que darles un mensaje, ¿no? O sea, cuando ustedes digan, mañana llegan a las oficinas, bueno, mañana no, mañana sábado supongo que van a descansar, ¿sí? El lunes llegan con ganas de empezar a trabajar y dicen, bueno, me voy a poner a analizar datos, ¿sí? Lo primero que les quiero compartir es que la idea es que no comiencen por los datos, no importa lo que hoy tengan, ¿sí? No importa los datos que tengan disponibles para arrancar a trabajar, sino que lo importante es sentarse a conversar con cada una de las personas que lideran la organización y preguntarle nosotros desde talento qué es lo que están esperando de nosotros, ¿sí? Nos podemos sentar, recién compartían un montón de preocupaciones, ¿no? Y un poco la idea de este primer paso es sentarnos, ¿sí? Con cada uno de los líderes del negocio y preguntarles qué es lo que los preocupa, qué es lo que los mantiene despiertos por la noche. ¿Sí? Hablamos a nivel laboral, ya con otros temas no nos metemos, pero a nivel laboral, ¿qué los mantiene despiertos por la noche? Para poder ver cómo nosotros podemos conectar esas necesidades con el área de personas, con el área de recursos humanos, ver cómo nosotros podemos lograr desde nuestra gestión apoyar al negocio, ¿sí? Entonces ahí lo primero que les quiero contar es que People Analytics no es sobre recursos humanos, ¿sí? No es que vamos a medir indicadores de cuánta gente fue a la capacitación o qué cantidad de horas brindamos de capacitación per se. Puede ser un indicador útil, ¿sí? Pero si no lo logramos alinear con la estrategia del negocio, no va a generar valor, ¿sí? No vamos a lograr mostrar el impacto que tuvo. Y acá nosotros necesitamos lograr hacer esa conexión. Recién había 4 gerentes generales compartiendo sus experiencias y lo que más mencionaban, ¿sí? Era la alineación estratégica. Lo repitieron varias veces porque lo que esperan es esa contribución de que todos estemos alineados, entendiendo hacia dónde va la empresa y cómo se crea valor en la organización. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esta línea y muy en línea con lo que plantea el Congreso, sí, vamos a tratar de mejorar el desempeño organizacional, o sea, vamos a tratar de generar mayor rendimiento. Pero también, ojo, porque áreas de datos hay un montón en las empresas. Marketing Analytics, Customer Analytics, hace un montón de tiempo que se analiza datos de un montón de cosas, pero nosotros venimos a proponer análisis de datos desde el área de personas. Entonces, tenemos que tener este foco, porque si no, no vamos a lograr
que nos presten atención, vamos a trabajar quizás para el cajón, vamos a presentar informes que al negocio no le van a generar interés y entonces vamos a trabajar para que sean guardados en un cajón y no se accione sobre ellos. Por eso necesitamos trabajar con el objetivo de mejorar el desempeño organizacional. Pero, como somos de recursos humanos, no podemos olvidarnos de mejorar también la vida de las personas, ¿no? Tenemos que lograr este equilibrio que contaban hace un ratito con el síndrome de burnout, ¿sí? Donde hablaban de lo que está pasando. Bueno, también nosotros tenemos que lograr, ¿sí? Poner el foco en este equilibrio. Yo lo suelo llamar bienestar productivo. Trabajamos en un bienestar, pero alineado a la producción de la compañía, de lo que defina como valor la organización. Bien, pensemos en algunos ejemplos. Recién David a la mañana daba algunos que me parecían súper interesantes, ¿no? Cuando me listaba las 6 preguntas de la fuente de Gallup y él iba contando algunas cuestiones que eran interesantes, ¿no? Y esto que decía, bueno, la gente no tiene las herramientas para trabajar, entonces una gran pregunta sería, por ejemplo, decir, ¿tienen las herramientas necesarias para realizar el trabajo para el que fueron contratados? Y la segunda que salía de ahí y que también contaba que la mayoría desconocía, ¿para qué trabajo fui contratado? ¿No? Entonces son preguntas súper relevantes que podemos entonces ir a analizar con datos. Y a veces ese tipo de cuestiones es una encuesta en los primeros días de la persona, o sea, en los primeros meses de trabajo, lo que se llama el proceso de onboarding, cuando la persona comienza a trabajar en la organización, poder interactuar con ellos y preguntarle, bueno, ¿tenés todo lo que necesitas para realizar tus tareas? ¿Tenés claridad sobre lo que tenés que hacer? ¿Tu líder te comunicó claramente o te dio feedback de cómo venís trabajando? Con esas 3 preguntas en los primeros 90 días podemos hacer un montón de detección temprana de rotación, por ejemplo, de gente que si no se va a ir porque nadie le preguntó y si había un problema no lo vamos a identificar a tiempo. Algunos otros ejemplos que les puedo compartir es, bueno, ¿cuántos necesitamos ser en nuestro headcount para cumplir con los objetivos que tiene la organización? Esto generalmente yo trabajo hace 8 años como consultor de People Analytics y sé que en el mercado muy pocos sabemos cuántos necesitaríamos en la organización para cumplir con los objetivos que tenemos planteados, ¿no? O sea, sabemos cuántos somos, quizás, demás, pero entender, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dónde podríamos generar eficiencia o dónde deberíamos sumar personal? Bueno, es algo que todavía tenemos mucho que trabajar, ¿sí? Otra pregunta, si por ejemplo invertimos tanta plata en determinada capacitación, ¿qué impacto va a tener? Y acá pueden usar la palabra que quieran, yo lo asocié a las ventas, ¿sí? Imaginemos que queremos ver esa devolución, entonces vamos tratando de alinear la inversión que tenemos con el retorno que tenga para el negocio. Si hacemos un plan de desarrollo más ágil, o sea, permitimos que la gente crezca en la organización de una manera más rápida, ¿sí? Vaya subiendo escalafones. Bueno, eso nos va a ayudar a retener a los empleados que tienen mayor talento, ¿sí? o no. Bueno, poder identificarlo nos permite entender si tiene sentido esa inversión. ¿Qué patrones tienen las personas de comportamiento? Tienen las personas que renuncian, por ejemplo. Nos puede ayudar a entender, bueno, qué necesitamos desde la contratación o cómo podemos ir a reducir esa rotación o esas desvinculaciones. También, qué patrones de comportamiento tienen los mejores líderes. Nos va a dar información súper valiosa para entender, bueno, cuál es el modelo a seguir de liderazgo en esta organización, ¿sí? Podemos sumar un montón de preguntas. Acá dejo una última que es, ¿qué colaboradores tienen mayor probabilidad de renunciar en los próximos meses? Esto se conoce como análisis predictivo, ¿sí? En general es una de las cuestiones más como interesantes, digamos, o a donde quieren, un aspiracional al que se quiere llegar cuando hablamos de People Analytics, ¿sí? Entonces, estos serían algunos ejemplos y podríamos seguir listando más y a veces la lista se hace muy larga. Y el trabajo, ¿sí? Generalmente puede llevar más o menos tiempo dependiendo del nivel de complejidad. Entonces, es importante saber cómo podemos priorizar. Y acá les comparto, si les llega a interesar este tema, para seguir profundizando, hay un libro súper lindo para leer que nos introduce como en este tema, que se llama The Power of People. Lo escriben varios autores, entre ellos algunos que son muy conocidos en este tema, que proponen una matriz, que a mí me gusta mucho, por eso se las quiero compartir, porque es súper simple aparte para priorizar y nos sirve para casi cualquier proceso que hacemos. En la matriz horizontal va a decir, bueno, ¿qué nivel de complejidad tiene eso que querés hacer? Y en el eje vertical va a decir, ¿qué valor aporta para el negocio? Pueden pasar cada acción que generan en el área de recursos humanos por esta matriz, ¿no? Y decir, bueno, nos va a generar 4 tipos de situaciones. Por un lado vamos a tener proyectos que van a tener una baja complejidad, son fáciles de hacer, pero la verdad que tampoco van a aportar valor para el negocio, ¿sí? Está en la parte inferior de los 2 ejes. A esos proyectos ellos lo llaman pérdida de tiempo.
los podemos llevar a cabo, pero la verdad que si no los hacemos no pasa nada. Y entonces, algo que decían y algo que vinculo con lo que contaba Eliana hace un ratito del burnout, poder reducir tareas que no agregan valor es una forma de también trabajar más inteligentemente y tener más tiempo, no estar corriendo todo el día detrás de algo que quizás si no aporta valor, ¿para qué lo hacemos? Cuando ya estamos sobrecargados de tareas todos los días, ¿no? Entonces, tenemos un primer proyecto ahí. Después vamos a tener otros que son difíciles de hacer y tampoco aportan valor para el negocio. Acá estamos en el peor de los mundos. Ellos lo llaman Pet Project y yo lo traduje como antojos personales. ¿Sí? Es como, se me ocurrió que hay que hacer esto, la verdad que no suma, pero igual quiero implementarlo. ¿Sí? Después vamos a tener proyectos en los que vamos a tener una alta complejidad y también un alto valor para el negocio que lo suelen llamar las grandes apuestas. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál es el problema? Está buenísimo el proyecto, pero capaz no tengamos los conocimientos, la tecnología o los datos necesarios para llevarlo a cabo. Y por último, tenemos los proyectos que van a tener un alto valor para el negocio, y una baja complejidad, que son los que deberíamos enfocarnos al momento de iniciar. Esos proyectos se llaman Quick Win o victorias rápidas, ¿sí? En las que nosotros podemos rápidamente mostrar algo que agregue valor para el negocio y que no sea tan difícil de conseguir. ¿Está? Bien. Una vez que sabemos por dónde vamos a arrancar, cuál es la pregunta que vamos a ir a responder, tenemos que dedicarnos al trabajo de recolectar datos. Puede ser que ya los tengamos, puede ser que no, ¿sí? Que tengamos que salir a recopilarlos, lo va a definir la pregunta. Y ahí nos vamos a encontrar con que en general, a pesar de que pueda parecer que los datos están, en general los datos lamentablemente no suelen estar limpios. ¿Sí? ¿Qué significa que no estén limpios? Les voy a mostrar un ejemplo rápido. Tenemos una tabla que la vemos así rápido y decimos, wow, está súper completa. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos 5 datos nada más. Por ejemplo, no tiene una clave para identificar a cada persona. Esto, si nosotros queremos conectar los datos con otra información, nos puede generar problemas. ¿Sí? Nos puede generar que no sea fácil conectarla. Al tener un legajo, por ejemplo, me puedo conectar con otra hoja de Excel y hacerlas que conversen entre sí. Podemos tener personas duplicadas. Quizás está bien, quizás está mal. ¿Sí? Son cosas que hay que ir identificando. Podemos tener errores de carga, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, con ese, bueno, ahí le erraron el tipeo y nos genera un problema, porque después, al analizarlo, pueden ser dos ciudades que parezcan distintas, ¿sí? Cuando lo vamos a separar. Podemos tener errores directamente, una edad de negativo. Podemos tener algunos valores atípicos que tendríamos que ir a ver si están bien o no. ¿Sí? Fíjense simplemente con este ejemplo la cantidad de cuestiones que nos podemos encontrar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Empezar por las victorias rápidas, por aquellos que tengan poca complejidad, nos ayuda a no trabarnos y que no quede la presentación trabada, ¿sí? O sea, que nosotros logremos demostrar valor. Bien, cuando vamos a hablar de datos, lo más normal, y está perfecto, es que arranquen por los datos del área de recursos humanos. Vamos a tener un montón ahí. Probablemente trabajen con un sistema de recursos humanos, probablemente no, y trabajen con el archiconocido Excel que todos trabajamos, ¿no? Entonces, dependerá, pueden trabajar con una combinación de ambos, con uno, con otro, y eso les va a dar información de todos los procesos de recursos humanos que estén trabajando en el día a día. Pero es importante que al principio pueden arrancar así, pero hablábamos de la alineación estratégica, de mostrar el impacto para el negocio. Entonces, no pierdan de vista que la organización tiene un montón de datos más en sus sistemas, ¿sí? De todo lo que pasa. Entonces, si nosotros demostramos esa alineación estratégica, bueno, vamos a poder conversar con datos de las diferentes áreas y poder a partir de eso generar una visión más amplia. Y también vamos a tener la posibilidad de, en un segundo nivel de complejidad, les diría, no es para meterse con este tema inicialmente, pero de recurrir a los datos de Big Data. Hay un montón de información disponible, mismo de investigaciones de personas que trabajan en empresas, que en el mundo hay miles de millones de personas que trabajamos en empresas y que se parecen entre sí a lo largo del mundo a pesar de las diferencias entre una organización y otra, y podemos tomarlo como punto de partida para alimentar nuestros análisis, ¿sí? Para poder entender qué está pasando. Por ejemplo, un ejemplo de Big Data es esta inteligencia artificial que lo que está haciendo es traquear el tiempo que está cada cliente sentado en ese local y el tiempo que tarda, o la cantidad de tazas que está generando o produciendo cada una de las personas que trabajan en el local, ¿sí? Que prepara tazas de café. Entonces, fíjense, algo particular de este tipo de datos es que se generan en montones porque no necesitan de una persona detrás para cargarlos. Se generan automáticamente producto de tracción. En este caso, hacer una taza de café o tomarse un café en el local y quedarme sentado ahí. Acá retomo algo que también se conversó hoy y que me parece súper interesante,
cuando empezamos a tener estos datos en consideración, siempre tener la pregunta ética de si corresponde o no, ¿sí? No hablo de este caso puntual, pero sí en general de todo lo que se puede traquear, si corresponde o no corresponde recopilar esos datos, ¿no? Creo que nosotros tenemos que levantar esa bandera un montón desde el área de recursos humanos para tener claridad de, bueno, qué corresponde recopilar y qué información no. Posibilidades hoy la tecnología da un montón. Vamos a llegar al paso 3. Ya tenemos nuestra pregunta, recopilamos los datos, vamos a realizar el análisis. Y ahí para el análisis va a haber un equilibrio de fuerzas, digamos. Van a necesitar 3 pilares. Por un lado van a necesitar datos. Hablamos bastante de los datos que tienen 3 fuentes, tanto desde recursos humanos, los datos de la compañía o los datos externos. Después vamos a tener la tecnología, ¿sí? Acá muchas veces cuando empezamos a medir, salimos a comprar tecnología, lo ideal es esperar un poquito a ver qué es lo que necesitan medir y qué requieren las preguntas que ustedes tienen que responder en ese momento a nivel de tecnología. Y una vez que definan estas 2 cosas, también les va a definir qué habilidades necesitan desarrollar, comprar o contratar para poder llevar a cabo esos análisis, ¿sí? Entonces, este equilibrio de estas 3 pilares va a permitirnos poder llevar a cabo el análisis. Y es importante que sepamos que uno solo de ellos no suplanta a los demás, ¿sí? No es porque tengamos 1.200.000 datos, vamos a lograr hacer un buen análisis si no desarrollamos ni la tecnología ni las skills. Sí, probablemente terminen siendo datos que no podamos analizar. Si tenemos mucha tecnología, invertimos mucha plata en tecnología, pero no desarrollamos los otros pilares, y probablemente esa tecnología termine siendo una mala inversión. Y si nos dedicamos a contratar un gran profesional que tenga un montón de skills, pero después le pedimos que analice un Excel, bueno, probablemente se termine yendo de la organización. Entonces ese equilibrio de poder ir creciendo les va a permitir a realizar el análisis. Y la verdad que lo primero que podemos hacer, depende de la pregunta, es trabajar con un Excel. No es que necesiten salir a contratar algo distinto, depende de qué vayan a responder. El ejercicio que veían recién de ausentismo perfectamente se puede hacer en un Excel y nos va a permitir responder con cálculos súper simples. Lo importante es qué pregunta ponemos de fondo. Hablando de tecnología, a mí me gusta mucho una que es como el hermanito mayor de Excel, que es Power BI. Es una herramienta de Business Intelligence, que fíjense, les muestro un ejemplo de un tablero. Este es un tablero de Talent Acquisition, donde lo que estamos viendo, por ejemplo, es lo que aportan estas herramientas es la posibilidad de integrar diferentes bases de datos y poder darle dinamismo a la información. Fíjense que arriba va eligiendo, por ejemplo, cada una de las diferentes plantas o sectores de la empresa, entonces va filtrando y cambiando el indicador, puede cambiar el año, va a ver la cantidad de búsquedas abiertas, cerradas, canceladas para cada segmento que elija, puede ver la evolución en el tiempo. Abajo vemos un indicador que es el tiempo que tardamos en cubrir una vacante, ¿sí? Y vemos cómo fue cambiando ese tiempo a lo largo del año. Después podemos filtrar quizás por el nivel de complejidad, si es analista, líder, si es del área de tecnología, que quizás nos cuesta más. Podemos ver qué pasa con cada reclutador, ¿sí? ¿Qué está haciendo cada uno de los reclutadores? ¿Qué cantidad de búsquedas tiene abiertas? ¿Qué cantidad de búsquedas tiene cerradas? ¿Cuánto tiempo tarda en cubrirlas? ¿Sí? Podemos ver sobrecarga de trabajo, redimensionar. También podemos ver por qué la gente dice que no quiere entrar a trabajar con nosotros, lo que es el ratio de rechazo de ofertas. Decimos, queremos contratarte y nos dicen, no, gracias. Bueno, poder tener información de los motivos es súper interesante para poder ver cómo mejoramos nuestra propuesta y nuestra marca empleadora. Y después tenemos un detalle en una tabla de cada una de las diferentes vacantes. Esta herramienta se llama Power BI y es una herramienta que es simple de utilizar, ¿sí? Es como un Excel con esteroides, solemos llamarlo, porque te permite importar datos, transformarlos, analizarlos y visualizarlos, pero tiene una dinámica bastante parecida a lo que hacemos en Excel. Bueno, una vez que tenemos nuestro tablero, podríamos creer que terminó ahí el análisis, que lo mandamos y ya está, pero en realidad es súper interesante que ustedes puedan dedicar tiempo a analizarlo, ¿sí? Que ustedes puedan llevar insights, no solo datos. Porque si yo le presento datos a mi audiencia, a mi líder, a mi jefe, a la persona que estoy preparando esta información, va a poder tomar la decisión que quiera con esos datos, va a poder interpretarlos de la manera que desee. Los datos son objetivos, pero las miradas sobre los datos son subjetivas, ¿sí? Entonces podemos decidir qué parte ver. Con lo cual es importantísimo que ustedes puedan interpretar esos datos y tomar a partir de eso recomendaciones. Por ejemplo, acá tenemos otro dashboard, ¿sí? Que es un dashboard inicial en el que nosotros podemos ir recorriéndolo y haciendo preguntas, ¿sí? Podemos ir viendo a partir de lo que vamos seleccionando, por ejemplo, un segmento de la organización, un área determinada,
la ubicación de trabajo, determinada generación, las altas, las bajas, determinado género, ¿sí? Recién Cecilia contaba en el panel, las empresas hablan de diversidad porque tienen 50% de mujeres y de hombres en la empresa, pero ¿qué pasa cuando vamos subiendo en la escala jerárquica? ¿Sí? ¿Se respeta eso mismo o no? Entonces, es súper interesante poder segmentar. Uno de los secretos de People Analytics en el análisis descriptivo, que es esto que estamos viendo, es la posibilidad de segmentar la información. ¿Sí? Bien, tenemos nuestra pregunta, fuimos a los datos, hicimos un análisis, investigamos ese análisis y descubrimos algunas claves de cuál podría ser una posible solución a ese problema. Tenemos que ver cómo la contamos, ¿sí? Y esto que les voy a contar sirve para cualquier herramienta que usen. Cuando hablamos de storytelling, hay dos tipos de herramientas que podemos aplicar acá. Lo que es data visualización y lo que es data storytelling. Esta chica se llama Cole Nussbaumer-Knaflic, trabajó en Google muchos años y ahora se dedica a hablar de storytelling. Es súper clara en lo que cuenta. Y si les llega a gustar esto que les voy a contar ahora, les recomiendo leer algunos de sus libros que son súper fáciles de seguir con prácticas muy cercanas, digamos. ¿Sí? Ella dice, mira, quien te está escuchando no tiene mucho tiempo, así que no la compliques, contáselo simple y anda al grano. ¿Sí? Entonces, algo que nos puede pasar, ¿sí? Y hablando de tiempo, tenemos poco, así que no les doy tiempo para interpretarla, pero podríamos presentar esta tabla, ¿no? Yo digo, mira, me pidieron analizar la facturación versus el target de facturación, nuestro objetivo. ¿Cuánto esperábamos facturar? Bueno, ¿y cuánto facturamos? Entonces, puse los 3 años, puse la facturación, puse el target. Esto yo lo veo mucho. Estamos hablando de decenas de millones. Fíjense que tiene 2 decimales, ¿no? ¿Quién puede llegar a concentrarse en los 2 decimales, en los centavos, cuando estamos hablando de decenas de millones, ¿no? Entonces, primera recomendación, siempre redondeen eso, no tiene sentido, confunde. Segundo, puedo presentarlo así y estaría bien, presentar la información, pero puedo dar un paso más, hacer un doble clic. ¿Qué significa? Puedo presentarlo con un gráfico de barras, esto se llama barras agrupadas, donde diga, bueno, mirá, presento para cada año la facturación y el target. Pero ojo, vamos a llegar a un mejor lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregarle un título. Con un título podemos explicarle al usuario final qué es lo que está viendo de una manera más simple. También vamos a agregar etiquetado directo en cada barra. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida yendo a leer acá abajo qué es 0, qué es 20, qué es 40, qué es 60, si yo le puedo decir en cada barra de cuánto estamos hablando? ¿Sí? Si agrego en cada barra el dato, ¿para qué lo voy a dejar abajo en el eje? Se duplica, no tiene sentido. Todo lo que no agregue valor lo podemos sacar. Entonces ese eje lo vamos a borrar. Y lo mismo, la palabra periodo, la verdad que si ya hablamos de la facturación por año y decimos 2019, 2020, 2021, no tiene mucho sentido agregar la palabra periodo, también la voy a borrar. Aprovechando este espacio voy a agrandar los textos para que lo vean más claro. ¿Sí? Entonces vemos los 3 años, lo vemos más claro, identificamos facturación y target. Si yo les pregunto en cuál focalizan ahora, probablemente en las dos al mismo tiempo, porque celeste, azul, no orienta la visualización. Pero si yo cambio los colores, probablemente estén enfocando ahora en la azul, que es la facturación. El target para mí es una referencia, no importa tanto a nivel de la visualización. Lo que quiero saber es si estoy por arriba o por abajo de ese target. Y también, ya que estamos, vamos a cambiar el tipo de gráfico y lo vamos a presentar así, porque el foco está en esto. ¿Llegamos o no llegamos al cumplimiento del target? En 2019 sí, en 2020 sí, en 2021 no. Y de hecho, ¿qué tan lejos estuvimos de ese target? En el primero lo pasamos por un 14, en 2020 lo pasamos por un 3 y en 2021 estamos un 9% abajo. Fíjense lo que pasaba cuando no aplicábamos DataVis, presentábamos los datos sin nada más, y qué pasa cuando agregamos técnicas de visualización de datos. Y de hecho, a esas técnicas, si nosotros lo analizamos, podemos darle recomendaciones, decirle, mirá, si el año que viene queremos lograr el cumplimiento del target de facturación, tenemos que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Otro ejemplo, en la misma línea, sería que presentamos esta tabla. Vamos a irnos un poquito más macro. Recién veíamos qué podemos hacer en un gráfico. Veamos qué podemos hacer en una historia. ¿Sí? Cuando contamos una historia a nivel de cómo podemos accionar a partir de los datos. Lo mismo. Tenemos gente que se va. ¿Qué hicimos? Encuestas y entrevistas de salida. Fíjense que no hay nada complejo acá. Me siento a charlar con la persona que se va, le hago algunas preguntas que las voy a tipificar. En este caso hicimos una sola, que ahora se las voy a contar. Y otra es, le hago una encuesta. Por las dudas, cara a cara o, si no, se lo pregunto con un formulario. Entonces tuvimos respuestas, ¿sí? Perdonen, vuelvo un segundo para acá. Yo lo podría presentar así. Y van a estar un ratito mirándolo, viendo datos, tratando de identificar. Capaz lo impriman y marquen alguna cosa.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ganar ese tiempo, ¿sí? Vamos a tratar de orientar un poco cuál es la discusión, ¿sí? Entonces, les voy a contar así. El año pasado, el turnover que tuvimos, que es la cantidad de personas que renunciaron, en el área de tecnología fue 2 veces mayor que el año previo, ¿sí? Ya empezamos distinto, ¿no? O sea, que la tablita que te mandé en un mail a arrancar en una presentación de 5 minutos así. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si miro el reporte de recursos humanos, la rotación o el turnover que tuvimos en 2021 había sido de 5.7 y en 2022 pasó a ser del 11,6%. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó? Bueno, la verdad que nos preocupó, entonces salimos a recolectar datos de diferentes fuentes. Hicimos 2 cosas, encuestas y entrevistas. Y le preguntamos simplemente que nos diga cuál era la principal razón por la que se había ido. Le dimos un listado de opciones, 11 opciones en total, y nos fueron respondiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que no teníamos la misma capacidad de acción sobre cada una de ellas. Nosotros desde Recursos Humanos podíamos hacer un montón para mejorar la capacitación, los conflictos internos, la falta de reconocimiento, pero poco podíamos hacer si una persona dejaba de trabajar con nosotros porque se había enfermado o se había ido a vivir a otro lugar distinto. Entonces lo rankeamos en base a qué posibilidades teníamos de hacer algo. Y con eso fuimos a presentar los datos, ¿sí? Y medir el impacto relativo. ¿Qué significa? ¿Qué porcentaje de la gente había dicho que se iba por determinado motivo? Entonces, fíjense que en verde está lo que le dijeron a un entrevistador. Se sentaron con la persona de recursos humanos y le dijeron, me voy por esto. Y en azul está lo que dijeron cuando completaron el formulario. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, se identifica como el mayor motivo por el cual se iba en el desarrollo de carrera. Después íbamos a encontrar la falta de reconocimiento. Hoy fueron hablando de estos temas a lo largo de la mañana. Fíjense que van en la misma línea, pero lo podemos medir, lo podemos presentar de una manera clara. Y la tercera es las tareas realizadas. Pero cuando fuimos a investigar un poquito más, a profundizar en eso, sí nos dimos cuenta de algo. No era lo mismo lo que le decían cara a cara a la persona de recursos humanos que lo que contestaban en el formulario, ¿no? Entonces, cuando yo me siento con alguien de recursos humanos, le digo, mirá, la verdad, perdón, cuando respondo en la encuesta estaba al revés. Cuando respondo en la encuesta le digo, mirá, la verdad que me voy porque hay mucho conflicto interno. O me voy, ¿sí? Porque hay sobrecarga de trabajo. 5 veces más la gente, 3 veces y media más daban estos temas. ¿Con qué van estos temas? ¿Con mis compañeros de trabajo o con mi líder? Yo de cara a recursos humanos capaz decía, no, ya está, te doy otra razón. ¿Cuál? Y te digo las tareas realizadas o te digo que el traslado al trabajo. Tardaba mucho en llegar, la verdad que nada, me fui a otro lugar, ¿sí? Pero fíjense que se muestran estas diferencias en la cantidad de gente que elegía en cada uno. Una vez que sabíamos eso, ¿sí? Pudimos identificar que igual el desarrollo de carrera era la más seleccionada en ambos casos y también, por otro lado, la falta de reconocimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos recomendaciones a trabajar en el corto plazo. Son anecdóticas las opciones porque es más que nada como para transmitir la idea de cómo presentaríamos esto. Sí, pero lanzamos un plan que se llama HITOS, que es un programa de reconocimiento para el área de IT. Potenciamos los movimientos horizontales, ¿sí? Para que no tenga un impacto económico, pero les permita desarrollar su carrera. Realizamos focus group para seguir profundizando en la problemática. Hoy hablaban de cuantitativo y cualitativo. Mezclamos, ¿sí? Podemos hacer análisis cuantitativo, mostrar datos y a partir de eso disparar cualitativos como focus group, como entrevistas, como conversaciones, pero sobre la gente que expresa mayor problemática. Un kickoff de un nuevo training, ¿sí? Y, por ejemplo, en el mediano plazo, bueno, vamos a ver la estrategia de promociones, vamos a potenciar los programas de reconocimiento y vamos también a analizar la estructura. Entonces también, fíjense, sin storytelling y con storytelling la diferencia entre uno y otro, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que esto no quede en el cajón? Si yo mando la tabla, lo más probable que el gerente, el director del que se lo compartí no haga nada, porque no va a dedicar 2 horas a analizar esos datos y a ver qué pasó. En cambio, si yo agarro y le presento lo otro, es mucho más difícil que diga, bueno, acá quedó, ¿sí? Bien, para cerrar, el último paso, ¿sí? Va a ser la implementación y la evaluación. Logramos recorrer todo el proceso, implementamos una acción. Es importante que midamos si tuvo impacto o no, ¿sí? Y acá simplemente decirles que, bueno, hemos recorrido un proceso de 6 pasos, súper breve, ¿sí? Lo hemos hecho, pero hemos podido pasar por todo el caminito que recomendamos seguir para hacer People Analytics, en el que hemos analizado datos, a partir de esos datos descubrimos insights, generamos recomendaciones con esos insights, que tomamos decisiones, se transformaron en acciones y a partir de eso volvimos a medirlas para ver qué impacto tuvieron, ¿sí? Entonces, solamente para cerrar,
5 recomendaciones. Si van a empezar a trabajar con datos, comiencen por el problema de negocio. ¿Cómo nosotros podemos ayudar al propósito de la organización? ¿Sí? Definan KPIs sobre los que puedan hacer algo. Pueden medir de todo, pero si la verdad el KPI no nos permite hacer nada después, medirlo no tiene ningún sentido. ¿Sí? Definir targets les ayuda a saber si están bien o mal. Vayan de lo más sencillo a lo más complejo y ahí pueden usar la matriz que veían recién para priorizar valor versus esfuerzo. Otra pregunta y que va muy de la mano de lo que contaban de burnout. Decían si es necesario eliminar o automatizar. Hoy hay un montón de tecnologías que le permiten automatizar, ganar tiempo en lo que hacen. Pero no automaticen todo, automaticen solo lo que genere valor. Si no tiene sentido, dejemos de hacerlo. ¿Sí? Y ahí ese aprende y apaga les va a permitir generar un montón de tiempo para dedicarlo a otras tareas que agreguen más valor. Y para cerrar, no se midan por la cantidad de tableros que presenten, sino por el impacto que generan. Bueno, muchas gracias. ¿Sí?